incluso un colega que me dijo, oye, mis dos hermanas son lesbianas. Y te apoyan un montón y tal, pero mira, mi partido, mi bancada. Alberto de Belaúnde, ex congresista, nos acompaña hoy. Bienvenido al Buen Librero. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Se puede homosexualizar a alguien, o sea, a través del currículo educativo? No se puede, no solo a través del currículo, sino a través de nada, ¿no? Porque tampoco se puede heterosexualizar. Si uno pudiese homosexualizar a alguien, el proceso contrario también funcionaría. Y ponte a pensar, yo crecí en los 90s, fui a un colegio católico, solo de hombres, toda mi familia es heterosexual, los principales referentes de la cultura de ese momento eran o parecían ser heterosexuales, con lo cual yo tendría que ser heterosexual, ¿no? A mí nunca me pusieron trípticos con diferentes opciones de orientación sexual y yo dije, oye, quiero complicarme la vida, voy a escoger ser homosexual en un país homofóbico. Esa es una de las tantas posverdades que se inventaron en ese momento. Sin duda, no, y que vienen de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía existen en el Perú, pero vienen de antes, es las mal llamadas terapias de conversión. Que lo que te dicen es, oye, hay algo mal en ti, una enfermedad, un pecado, una anomalía, pero puedes cambiar. Puedes cambiar tu orientación sexual, con lo cual ven, págame, porque además normalmente son un negocio, y a través ya sea de terapias pseudo psicológicas o pseudo psiquiátricas o a través de terapias religiosas, lo que se trata es cambiar la orientación sexual o la identidad de género de la persona. Y no funcionan. ¿Tú no pasaste por eso? No, no pasé por eso. Pero sí conozco gente que pasó. Que no solo no cambió, pero lo que sí pasó fue que tuvieron consecuencias a nivel de su salud mental muy graves, ¿no? Y eso está plenamente documentado, no solo que no funcionan, sino que puede generar cuadros de ansiedad, de depresión, estrés, ideación suicida, problemas de autoestima, ¿no? Y todo esto parte de esta idea de querer hablar de la orientación sexual como si fuese una opción sexual. En ese sentido, por ejemplo, cuando se archiva este proyecto de ley, ¿te dolió más como persona que quiere elegir amar libremente, como activista o como congresista? Mira, los tres y hay un tema que es interesante, ¿no? Que es, hay gente que piensa que la aprobación, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario va a hacer que aparezcan parejas del mismo sexo. No, no, acá estamos, somos sus vecinos, somos sus amigos, somos sus familiares. Lo que sí implica una diferencia es que estamos desprotegidos ante la ley. Existimos, vamos a seguir existiendo, haya ley o no haya ley. La diferencia, por ejemplo, es si es que podemos proteger el DEPA que tenemos juntos, en caso uno de nosotros muera, si es que podemos visitar o no en el hospital, en caso de uno esté grave, ¿no? En caso haya en una familia de pareja del mismo sexo un caso de violencia familiar, si se aplican las leyes de protección o si se considera que es un extraño el que te está agrediendo, con lo cual nada del aparato estatal de protección de las familias se aplica en este caso. Esa es la discusión, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que más me duele en estos casos son las personas que tienen una situación de privilegio menor a la mía. Yo tuve la suerte de casarme en Estados Unidos con Diego, con mi esposo, participaron nuestras familias, nos celebraron, trabajo para una organización internacional donde él está plenamente reconocido, los dos tenemos trabajo. Entonces, si bien es cierto, tengo múltiples ejemplos de cómo nuestros derechos se ven vulnerados, es distinto al de una pareja en otra condición económica, en otra situación con su familia, que sí necesita las certezas que nos da tener una figura como la del matrimonio igualitario o como la de la unión civil. Porque yo me pongo de pronto del lado, ¿no?, de ese chico que ha tenido que huir de su casa, Claro. se ha tenido que unir con su pareja prácticamente de manera clandestina, han convivido juntos durante muchísimo tiempo
y por A o B algún tipo de enfermedad acaba con la vida de alguno de ellos y esto hace que esta pareja quede eventualmente Y que desprotegida, la familia que lo votó se tenga quede con todos todo, tal cual. estos Y no son bienes, supuestos ¿no? que, digamos, acá entre aficionados a la literatura nos estamos inventando Son fantasiosamente. casos reales. Son casos reales que se suceden todos los días. Yo he visto casos durante la pandemia, donde además uno, o sea, gente joven, gente en sus 30, en sus 40, que no habían pensado que este era un escenario posible y que de la noche a la mañana se encontraron en la calle y que la primera vez que vieron a la familia de su pareja fue el día que dijeron tú te vas, ¿no? Entonces son situaciones muy duras donde lo que se exige es que se respete el sentido común, independientemente de si tú tienes alguna opinión sobre las parejas del mismo sexo o no. Como te digo, si no te gusta el matrimonio igualitario, no te casas con un hombre y se acabó. Ahora, técnicamente somos un estado laico, ¿no? Pero técnicamente, ¿no? No técnicamente, ¿no? Pero si algo ha demostrado la política peruana y el funcionamiento del Estado a través de las décadas es que eso, para muchos temas, sigue siendo nominal, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, en el caso Sodalicio, que es un caso que yo investigué en el Congreso? Las primeras denuncias del caso Sodalicio son del año 2000, las hace José Enrique Escardó. Al año siguiente hay un programa especial que dedica Cecilia Valenzuela en Entre Líneas, en Canal N, con más testimonios. El año 2015 sale el libro de Pedro Salinas y Pablo Gas y en el camino hay varios testimonios de papás desesperados porque no tienen contacto con sus hijos, y noticias periodísticas que ya hablaban de abuso de los fundadores. ¿Dónde estuvo la Fiscalía? ¿Dónde estuvo la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde estuvieron los congresistas de esos periodos? ¿No? Y lo que pasa es que hay un doble estándar. Cuando son cosas que involucran a la Iglesia Católica o a las iglesias cristianas, reciben una valoración y cuando se producen en otros espacios de la sociedad, otra. Porque hay esta mala concepción de espíritu de cuerpo que hace que, por ejemplo, el grupo de católicos que va a protestar por una obra de teatro que no han visto, como María Maricón, nunca hayan protestado frente a una de las iglesias o locales del Sodalicio por los comprobados denuncias de abuso que ahí sucedieron, ¿no? Entonces sí, lamentablemente a nivel cultural creo que todavía no terminamos de entender la importancia de un Estado laico, que es un Estado neutral frente a los credos religiosos de sus integrantes, ¿no? Y un Estado que no toma decisiones en base a lo que diga determinada religión, sino en base al interés público y los derechos de las personas. Ahora, pensando ya un poco en lo que fue, o sea, tu etapa como congresista, una vez que ocurre esto de la unión civil que se archiva y demás, ¿alguien te dijo en privado, Alberto, yo sí creo en esto, pero lamentablemente mi partido... Muchas personas. Eso a mí creo que me da más rabia que la gente que realmente está en contra, por motivos religiosos o conservadores o los que quieras. No sabes la cantidad de colegas, incluso un colega que me dijo, oye, mis dos hermanas son lesbianas y te apoyan un montón y tal, pero mira, mi partido, mi bancada. Y además con una cosa terrible, bueno, además es terrible porque te diste todo el trabajo de llegar al Congreso, de postular, de tener un trabajo que si te lo tomas en serio es un trabajo muy desgastante. Para hacer este tipo de cosas, para fallarle a tu familia, a tus amigos, a lo que realmente crees. O sea, todo este esfuerzo de llegar a un puesto de servicio público, ¿para qué? ¿No? Y además existe en la política peruana lo que yo llamo el mito conservador, que es un mito construido y diseñado por los sectores más conservadores de esta sociedad de manera consciente y que se lo venden a los políticos y los políticos se lo comen completito, que es que en el Perú solo se puede tener éxito si es que uno asume políticas ultraconservadoras, pro vida y pro familia, entre comillas, ¿no? Y lo que te demuestra en realidad es que eso no es así.
¿no? Veamos, por ejemplo, Carlos Brus, que fue el primero en liderar la Unión Civil, fue reelegido con una muy alta votación a los pocos años. Hoy es alcalde de Surco, las encuestas lo ponen como el favorito a la alcaldía de Lima. Pedro Espadaro, que votó a favor de Unión Civil en el Congreso anterior al mío, después fue alcalde distrital y provincial en el Callao, políticamente exitoso. El 2016 todos los sectores antigénero apoyaron a la señora Keiko Fujimori, le ganó PPK, que tenía en su proyecto, en su plan de gobierno de Unión Civil, quedó tercera por muy poco espacio Verónica Mendoza, que tenía matrimonio igualitario. Yo fui reelegido en el 2020, luego de haber presentado todos estos proyectos y otros que eran considerados controvertidos, con la segunda votación más alta en todo el país. Entonces, claro, tampoco estoy viniendo a decir, oye, el país se volvió progresista. No es eso. La gente es más compleja a la hora de decidir su voto. Es una falta de respeto a la ciudadanía decir que la gente decide su voto simplemente por un tema u otro. Es una sobresimplificación. Claro, pero uno ve hoy en día el panorama en el Congreso y dices, ¿realmente se lograron cambiar algunas cosas en todo este periodo de tiempo? ¿Tú sientes que cambiaste algo Hubo realmente? cosas que se lograron y que se han logrado mantener, afortunadamente. Uno de ellos es la normativa contra crímenes de odio, ¿no? Gracias a Marisol Perestello, que era ministra de Justicia, y al apoyo del gobierno de PPK en ese momento, se logró el decreto legislativo 1323, que por primera vez pone en el Código Penal la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y considera que una serie de delitos tienen el agravante de discriminación. Eso se peleó por años y se consiguió gracias a ellos. Y hay una serie de temas de políticas públicas y de leyes que se avanzó. Por supuesto, no se avanzó lo que queríamos, de ninguna manera, ¿no? Pero sí creo que también a nivel de sociedad, hoy el Perú es un país menos homofóbico y menos transfóbico que el que era hace 20 años. ¿Tú crees realmente? Sin duda alguna, y lo vemos en la visibilidad. O sea, por ejemplo, ¿cuántos actores y actrices hay hoy visiblemente LGBT que si lo hubiesen sido hace 20 años su carrera estaba muerta? ¿No? ¿Cuántos políticos hoy tienen que tomar una posición si están a favor o en contra del matrimonio igualitario? Cuando hace 20 años esa pregunta no se hacía porque se asumía que todo el mundo estaba en contra y probablemente todo el mundo estaba en contra, ¿no? Entonces, la Marcha del Orgullo, ¿no? La Marcha del Orgullo hace 20 años tuvo 250 personas, hoy es la manifestación política más grande en el país. No solo la de Lima, también se da en 34 otras ciudades del país. Hoy vemos, y te pasará en tu círculo de amigos, y me pasa a mí y en mi familia, un nivel de visibilidad de personas LGBT que no existía hace 20 años. No, ¿no? sí, El closet era una cosa mucho más amplia. No, sí, eso te lo doy enteramente, ¿no? Pero sí siento, esta es una percepción evidentemente desde el lado hétero, que yo vi, o sea, durante muchísimo tiempo, que estar en el mes del orgullo era motivo para cambiar tu foto de perfil en Sí. Facebook y que muchas empresas, algunas de ellas transnacionales, y evidentemente con una agenda tácita de odio, o sea, Sí, se claro. transformaron y empezaron a pintar de arcoíris absolutamente Total, yo me pregunto, por todo. ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, el BCP, ¿qué pasó? Por ejemplo. ¿No? O sea, Que claro. pasaron de los colores de arcoíris y ahora nada. ¿Qué pasó con Totus? Por ejemplo, o sea, ¿qué pasa ahí cuando de pronto algo que nació como una causa justa y de visibilización y de reconocimiento de derechos se transforma en un hito comercial de propaganda y de marketing antes que realmente por lo que fue? O sea, porque claro, si nosotros vemos los orígenes de la lucha en sí misma, fueron hechos por personas afrodescendientes, activistas que perdieron los derechos, activistas que fueron Que nunca tuvieron asesinados. derechos, claro. Y Hay que eso entender- es gravísimo, sí, ¿no? Sí, sí, hay que entender que esos temas suelen ser pendulares, ¿no? Y que toda acción genera una reacción. Entonces yo creo que lo que estamos viendo hoy en el mundo occidental y sobre todo en América y Europa, es la reacción conservadora a los avances innegables a nivel cultural y en algunos casos a nivel de leyes y políticas públicas
que se han conseguido en los últimos 20 años, ¿no? Yo ponía como ejemplo, te acordarás hace unos años, estas manifestaciones inmensas que hacía con Mis hijos no te metas, Claro. ¿no? Y un amigo descorazonado, y yo decía, oye, pero si existen esas manifestaciones, o sea, esa gente siempre estuvo ahí, solo que no veían la necesidad de salir a la calle, porque el status quo era muy cómodo para ellos. Si hoy están en la calle, es porque se sienten amenazados, porque su agenda de odio, su discriminación, su falta de empatía hacia los otros, ya dejó de ser la regla. Y eso es lo que vemos. Y lo que pasa con las empresas, lamentablemente, con el Banco de Crédito, con Totus y con otras más, es que ellos en realidad nunca asumieron esto como sus principios o como sus valores institucionales. Simplemente probablemente vino del departamento de marketing, ¿no? Y cuando la comunicación viene solo del departamento de marketing de una empresa, pasan cosas como estas, ¿no? Claro. Un poco lo que Rodrigo Gil Piedra, o sea, en su libro El avance del conservadurismo en el Perú mencionaba, era que estas marchas ahora Donald Trump ha acuñado el término anti-woke, cosa que en realidad me parece desproporcionada, al menos acá en el Perú, no podemos hablar de un movimiento woke como tal, ¿no? Claro. No, y además, a ver, yo he escrito un artículo reivindicando el término woke, porque empezó como diciendo, oye, mantente despierto. Claro. ¿No? Y mantenerte despierto es ver lo que pasa a tu alrededor. Y ver lo que te pasa a tu alrededor es ser empático. Y ser ¿no? crítico. Y ponerte en la posición del otro y darte cuenta de las injusticias que están pasando. Y claro, uno se pone a escuchar a la gente que trata de descalificar agendas. Y claro, están en contra del multiculturalismo, están en contra de la igualdad de género, están en contra de una serie de valores y principios con los cuales yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que crear estas etiquetas, como la etiqueta caviar también es una clásica, lo que buscan es tratar de evitar que tu voz sea escuchada. Claro, y sea de descalificar. considerada. De descalificar, pero descalificar no las ideas, sino a la persona. Entonces, si tú vienes, por ejemplo, y explicas la necesidad de una ley de cine, claro, como la que teníamos y el Congreso amenaza siempre. No, es un caviar. Con lo cual, la persona ya no está diciendo por qué los cambios a la ley de cine que está buscando, según él, son necesarios. O no responde a tus argumentos, simplemente te negó como... Claro, es que anula el debate, o sea, ahí es lo que yo digo, ¿no? Ahí lo que yo hago es cojo la etiqueta de caviar o cojo la etiqueta de woke, me la pongo como insignia y digo, ok, sí, listo. Ahora respóndeme. Claro. ¿Por qué estás en contra del matrimonio igualitario? ¿Por qué quieres controlar la prensa libre? Etcétera, claro, etcétera. a lo que yo iba, ¿no? Y lo que decía Rodrigo en su libro, era que, claro, estos movimientos surgen porque él ha hecho toda la investigación en torno al cómo es que se terminan formando Sí. el movimiento Con mis hijos no te metas y demás. Surgen en los colegios más pudientes de Lima. Son familias que se reunían después de las eventuales juntas de padres de familia que habían y se juntaban a ver, oye, ¿qué hacemos ahora con nuestros hijos y demás? Y es una movida que fue creciendo y que recibe financiamiento internacional. Total. Entonces, yo no sé con qué cara algunas de estas personas dicen las ONGs, que son todas zurdas y que pervierten a la juventud. Ellos reciben plata de afuera. Y hay corporaciones gigantescas que ven justamente en el conservadurismo una línea de pensamiento que se alinea bastante a los valores empresariales. Entonces les es conveniente financiar este tipo de movimientos o de opiniones, incluso medios de comunicación. Claro. Hay medios de comunicación que tienen una agenda propia y que se encargan del desprestigio de aquellos que no están dentro de su línea de pensamiento, ¿no? Entonces, bajo esa línea, digo yo, y me pregunto, ¿quiénes son las personas que están detrás del financiamiento de este tipo de movimientos y con qué intención lo hacen, ¿no? Sí, claro, y además vemos, yo siempre digo que la primera línea de ataque es las comunidades LGTB. Somos como el perico o el loro en la jaula dentro de la mina, ¿no? Antiguamente los mineros entraban con un ave a las minas porque si el ave se moría, quería decir que había un gas tóxico con lo cual todos tenían que salir.
Y lo que vemos en el mundo es que los movimientos autoritarios, antidemocráticos, eh, tienen como primera línea de ataque a las personas LGTB. Pero no somos los únicos. Detrás, una vez que nos atacan a nosotros, después vienen los migrantes, después vienen las mujeres, después vienen los que no tienen el tono de piel que ellos consideran correcto. Entonces, no es casualidad que los movimientos en el mundo que atacan la democracia sean los mismos que financian y organizan a los sectores anti-LGTB. Claro, Porque habría que no ver entienden, a quienes les es conveniente esto, ¿no? así es, no entienden una democracia plural, no entienden una libertad correctamente entendida, no una libertad que permite que tú puedas manifestarte por algo con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que haga que te respete, ¿no? Y puede toda la gente que quiera manifestarse por algo con lo cual yo no estoy de acuerdo tiene todo el derecho de hacerlo. Ese tipo de principios, de sentidos comunes básicos de la democracia les resultan intolerables. ¿Qué tan difícil fue debatir esto en el Congreso? Si es que se podría llamar debatir, ¿no? Porque Muy difícil, algunas personas porque no lo toman. O sea, creen que gritar, pechar y abiertamente matonear es debatir, ¿no? sí, no, además, y esto lo pongo en uno de mis libros, en No Retiro Nada, cuando hablo de los temas antigénero, varios congresistas que hace 15 años tenían una posición, no te voy a decir a favor, pero con ciertos mínimos razonables, fueron endureciendo su postura, se terminaba hablando de pueblo de Dios, vamos a defenderla. Y uno escuchaba y decía, oye, ¿es la misma persona que apoyaba la unión civil hace 10 años? Sí, porque lo que pasa es que lamentablemente, por la lógica política que hay en el país, prima el pensar qué es lo que te va a garantizar seguir en el poder que los principios y los valores. Entonces, como es una lógica electoral en la cual ellos piensan que el asumir estas agendas les va a garantizar la siguiente elección, la asumen. El día que Ipsos demuestre que más, cuando pase, ¿no? Que más del 50% del Perú está a favor de la agenda de derechos humanos de las personas LGBT, varios de estos congresistas y de congresistas del pasado van a estar en las marchas, con su banderita, su polo multicolor, porque no tienen principios. Y eso es lo más indignante, ¿no? Uno piensa, no, es un congreso ultraconservador. No es un congreso ultraconservador, es un congreso lleno de oportunistas que por quedarse en el poder van a ser capaces de vender a su abuelita si pueden. Es lo que pasa con el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo no tiene ideología, es El enteramente fujimorismo- pragmático, ¿no? El fujimorismo en su plan de gobierno del 2016 hablaba de igualdad de género. Y de repente, en 2018, género se volvió una mala palabra y empezaron a presentar proyectos de ley para eliminar la palabra género. Y pasó un día en un debate en el Congreso que yo me levanté y leí un fragmento de un texto, no dije qué texto se trataba, y era una propuesta sobre equidad de género. Y dije, bueno, esto lo he sacado del plan de gobierno y en ese momento estaba con PPK. ¿En el plan de gobierno de PPK? No. ¿Lo he sacado del plan de gobierno del Frente Amplio? No. Estoy citando literalmente lo que decía el plan de gobierno del Fujimorismo. O sea, a ver, el Fujimorismo creó el Ministerio de la Mujer y hoy día quiere desarticularlo, ¿no? Entonces, pasan de una posición a otra de acuerdo a lo que consideran que les permitirá seguir abusando del poder, como lo hacen el día de hoy. ¿Es el fujimorismo el responsable de la decadencia tanto parlamentaria y de la inestabilidad política que tenemos hoy? Sin duda, el Fujimorismo de los 90 y el Fujimorismo del 2016. Es decir, Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, ¿no? El año 2016 la gente votó para que haya una segunda vuelta entre dos propuestas que respondían a la misma mirada, parecía, respecto al manejo de la economía, las inversiones privadas, ciertas reformas básicas para que el Estado funcione mejor, para que el mercado funcione mejor. Y lo que hizo Keiko Fujimori desde el primer día con 73 congresistas fue que mejorar la Constitución, aprobar leyes contra la inseguridad ciudadana, tampoco. Se dedicó a destruir al gobierno de PPK y con ello destruir las instituciones y aumentar la polarización y la crispación en el país. Uno no entiende el descalabro que ha sido el periodo 2021-2025 sin analizar lo que fue el comportamiento fujimorista el quinquenio pasado. ¿Tú crees que PPK traicionó a quienes lo habían elegido? Sí,
Si nosotros cuando ganamos en la segunda vuelta del 2016, recibimos un mandato claro, ¿no? De defender la democracia, de luchar contra la impunidad. Nos apoyaron muchos sectores antifujimoristas, incluso recibimos votos de peruanos y peruanas de izquierda, bajo la lógica de hay una amenaza peor al frente, que es la amenaza del fujimorismo. Y eso se rompe, ese mandato se desconoce cuando se indulta a Alberto Fujimori. Y ese fue el momento en el cual yo renuncié a la bancada de PPK. Pero mostremos la foto completa, ¿no? Porque normalmente se habla de PPK incumplió su promesa de no indultar a Fujimori, que es verdad, y yo renuncié, que también es verdad, y en fin, pasó lo que pasó. Pero si es que PPK indulta a Fujimori mal, insisto, me parece una decisión equivocada y por eso renuncié, fue por un nivel de presión a la democracia y al gobierno nunca antes visto, ¿no? Recordemos que no solo fueron los 73 congresistas del fujimorismo que amenazaban con la vacancia, fue parte de la izquierda, ¿no? La mitad de la bancada del Frente Amplio impulsó la vacancia de PPK, pese a que no se cumplían los mínimos para acabar con un gobierno democráticamente elegido en las elecciones, ¿no? Entonces hay una responsabilidad política que cierto sector de la izquierda, como PPK, la fregó indultando a Fujimori, cierto sector de la izquierda decide no hacerse responsable. No, háganse responsables. El tema es por qué lo indultó. Por los votos. Porque necesitaba, y fue obviamente un trato inmoral, ¿no? Para salvarse de la vacancia, se necesitaba quitarle votos al grupo vacador. Y fue ahí que negoció con Kenji Fujimori a espaldas de todos nosotros. O sea, ¿no? pero ¿no fue un tanto iluso pensar que con esto realmente le iba a quitar votos al otro lado? Los quitó inicialmente, ¿no? Pero evidentemente fue un cálculo político de muy corto plazo, basado en la desesperación. Pero lo cierto es, si es que por ejemplo, si este sector de la izquierda no hubiese apoyado la vacancia de PPK, no llegaban a los votos. Con lo cual PPK no hubiese negociado con Kenji, con lo cual no se hubiese indultado a Fujimori. Entonces siempre las posturas extremas o de crispación pueden incluso tener resultados inesperados, ¿no? Y ahí lo que se rompió en el Perú fue cierto sentido común básico de estabilidad de las instituciones que no se ha detenido hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos arrastrando esa inestabilidad nacida en ese contexto político. Algo que yo siempre le voy a criticar a la izquierda es que se ha convertido pues en un archipiélago de menudencias, ¿no? O sea, por un lado tienes a esta izquierda enteramente conservadora y defensora del mismo Cerrón, pero por otro lado tienes a una izquierda que vela justamente por derechos humanos, igualitarios y demás, y parece que jamás va a haber una convergencia, porque la otra izquierda está más cerca de justamente la derecha, incluso más rancia y conservadora, ¿no? Yo creo que el gran problema es que insisten en la unidad. Ujú. Y yo creo que es como, así como no va a haber una unidad entre una derecha liberal y una derecha conservadora, no debería haber una unidad de una izquierda progresista y una izquierda antiderechos, ¿no? Me parece que hay temas de principios que son lo suficientemente importantes que no te deberían llevarte a acercarte a estas propuestas, ¿no? O sea, hay gente que colaboró con un gobierno mediocre y corrupto como el de Castillo, siendo de una izquierda mucho más razonable, que sí creía en la meritocracia, y me parece realmente descorazonador eso de ahí. Yo no soy una persona de izquierda, pero sí reconozco que en los dos congresos donde he estado ha habido gente valiosa de izquierda que ha impulsado agenda de derechos y de libertades con las que me identifico plenamente, ¿no? En el Congreso del 2016, Indira Wilca, Marisa Glave, Tania Pariona, fueron claves para, por ejemplo, conseguir la ley de cannabis medicinal, ¿no? En el segundo Congreso, mujeres valientes como Mirta Vázquez y Rocío Silva Santisteban fueron fundamentales para impulsar otros temas y para hacerle frente a esta coalición que se armó en contra de la democracia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debemos de romper estos moldes y sobre todo de cara a la siguiente elección, de cara al 2026,
tenemos que romper este eje izquierda y derecha y pensar ejes: democracia, autoritarismo, mafia, lucha contra corrupción, justicia, impunidad. O sea, me parece que esos son los ejes más importantes. Y creo que sí deberíamos ser capaces, así como en el 2000 terminó abriéndose una serie de coaliciones contra el autoritarismo fujimorista, que incluían a gente más a la izquierda, gente más a la derecha, gente en el centro. Lo mismo debería de pasar en el país, si es que queremos que esta crisis termine, ¿no? Mencionaste la palabra meritocracia. ¿Tú crees que realmente existe la meritocracia? Yo creo que hay bolsones donde existe meritocracia y que justamente son los que funcionan bien en el Estado peruano. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva. No solo se trata de que tienes a Julio Velarde como presidente del directorio, que es un gran economista, sino tú tienes una carrera que empieza con estudiantes de economía brillantes, que dan una serie de exámenes, que entran en un programa de verano, que ese programa de verano se queda con los mejores y que empiezan con una línea de carrera dentro del banco, donde ellos saben que si cumplen con objetivos de productividad, si son buenos profesionales, van a ir subiendo, van a ser directores, gerentes y van a terminar al final de su carrera profesional sintiéndose satisfechos con lo que hicieron. Y por eso el Banco Central funciona bien. Vemos la Academia Diplomática, ¿no? En el mundo, la Cancillería peruana es muy respetada. Tenemos una mejor Cancillería que varios de nuestros países vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, un chico termina su carrera universitaria, una chica termina su carrera universitaria, postula a la Academia Diplomática, estudia y empieza una carrera donde los mejores, siempre con temas y problemas propios de los seres humanos, pero es una carrera predecible y que apunta hacia la meritocracia. Entonces, no es casualidad que los dos espacios más reconocidos a nivel internacional del Estado peruano, BCR y Cancillería, sean justamente dos espacios donde hay un esfuerzo por buscar la meritocracia y por buscar una línea de carrera. Yo lo decía porque justamente cuando nosotros trasladamos el término meritocracia, la meritocracia parte de la idea de creer que todos estamos en igualdad de condiciones para poder competir. Y sabemos que no necesariamente es así. Todos somos peruanos, todos tenemos técnicamente los mismos derechos, ¿no? Pero hay capitales sociales que importan, capitales económicos que terminan jugando a favor o en contra, ya sea para la decisión de ejercer una carrera, de competir en el mercado y obtener un puesto laboral, ¿no? Sí, no, y siempre va a haber subjetividad, y siempre va a haber casos de amiguismos, y siempre va a haber situaciones que terminan siendo profundamente injustas. Pero si tú tienes un Estado con reglas claras, con líneas de carrera, con una valoración del servicio civil, la discrecionalidad o las políticas de favoritismo disminuyen, tienen menos oxígeno. Por el contrario, si lo que tú tienes es un Estado donde depende de quién esté en el ministerio para que entre gente y salga gente y tal, es el caldo de cultivo perfecto para la mediocridad y para claramente tener un Estado que no funciona, ¿no? Efectivamente. Ahora, de cara a las próximas elecciones, igual, tú terminaste ese periodo, revalidaste tu escaño para justamente el siguiente Así periodo. Me estabas diciendo antes de la entrevista que no tenías pensado postular a este nuevo periodo. No lo tengo pensado. Tengo otros intereses que estoy desarrollando. Tengo un trabajo como abogado de derechos humanos a nivel internacional que me está dando muchas satisfacciones. Estoy escribiendo. Tengo un trabajo de escritura creativa que también estoy explorando. Siempre es algo que me interesó, pero ahora tengo el tiempo y las ganas para hacerlo. Entonces no me imagino. Además creo que es importante que la gente sepa que no depende de personas, ¿no? Lo que tenemos que apostar es a perfiles, ¿no? Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que quería votar por mí el próximo año, que piensen por qué querían votar por mí, aquellas cosas que les gustaban, y que establezcan un perfil, ¿no? Y que busquen a alguien que sea incluso mejor que lo que yo pude o no pude haber hecho. ¿Algún nombre tienes en la cabeza? Van a salir candidatos de todas maneras y te prometo que cuando se conozca la lista no me voy a quedar callado en recomendar a gente buena de varios partidos, ¿no? Porque esto no lo va a salvar una organización política. Lo que necesitamos es gente buena, de izquierda, de derecha, de centro,
de diferentes edades, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, cisgénero, trans, que estén dispuestos a trabajar por el país, que entiendan la crisis profunda que estamos viviendo de inseguridad ciudadana que se debe a la crisis profunda de la política, y que entiendan el servicio público como eso, ¿no? Servicio a lo público, no a intereses privados. En público sale tu próxima novela el próximo año. Así es, así es. Es Libro de un cuentos. libro de cuentos. Libro de cuentos, perdón, Yo sí. llevé la maestría de escritura creativa en la Universidad Católica y yo ya tenía una maestría, digamos, profesional, ¿no? Lo que uno se siente obligado a hacer para que el mercado lo aprecie, pero esta maestría la hice por placer, ¿no? Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer mucho. Y la tesis de esta maestría fue en parte un conjunto de cuentos, ese fue el producto creativo. Y nada, el próximo año en marzo, si todo sale bien, toquemos madera para que todo salga bien, debe estar saliendo el libro. Y espero poder estar aquí para conversarlo contigo. No, sí, de todas maneras. Genial. Cuéntame, esta maestría en escritura creativa, ¿es algo que tú ya habías procrastinado? O sea, durante estos años de lucha política, estando en el Congreso y teniendo una exposición diferente, ¿no? Para mí la literatura siempre ha sido una suerte de refugio, ¿no? Y un espacio de liberación. Desde el colegio, ¿no? En el colegio que era un espacio del cual nunca me sentí pleno. La literatura y el descubrir a Vargas Llosa y el descubrir a los autores del boom me dio, y el empezar a escribir e intentar hacer cosas, me dio un espacio de libertad y de oxígeno que yo aprecié mucho. Y a partir de la universidad, yo empecé a tener talleres en paralelo mientras estudiaba Derecho, mientras trabajaba y tal, y siempre leyendo mucho. O sea, yo te comentaba ahora que llegué, porque llegué antes a la entrevista, que yo soy impuntual al revés, ¿no? Entonces, normalmente tengo un libro conmigo, porque ya sé que además la gente suele ser impuntual hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Congreso, cuando citaban a las 9, yo estaba sentado 8:40 en mi escaño y el Congreso empezaba a las 10. Entonces, todo ese tiempo yo aprovechaba o para trabajar cosas que habían quedado pendientes o para leer, que también era un espacio de liberación, ¿no? Y durante la pandemia, que fue un momento muy duro para todos, muy duro a nivel de salud emocional, a nivel de cosas que pasaban en el país, yo entré a un taller con Katia Dawi, la escritora peruana. Y dije, bueno, es un taller de un mes por Zoom, ¿te acuerdas? Todo era en Zoom en esa época, y me quedé un año. Y me reencontré no solo con el placer de la lectura, sino con el placer de ese tipo de escritura, ¿no? Y fue ahí que entró el bicho de, oye, tal vez merecería o valdría la pena que le des un impulso más serio a esta vocación que tienes, ¿no? Y ahí fue que un día, navegando por internet, me apareció esta maestría de escritura creativa que la dirige la escritora Giovanna Polarolo, y han sido 2 años hermosos. Y sí, quiero darle una chance, energía, tiempo, ganas a la posibilidad de escribir ficción con más tiempo, con más impulso, ¿no? ¿Cuáles fueron esos autores que tú leíste en tu etapa de formación que dijiste, esto de repente es algo que quisiera hacer en algún momento en mi vida? A mí digamos, siempre fui muy consciente de no compararme pero hay autores que para mí fueron fundamentales, ¿no? Vargas Llosa, cuando yo leí La ciudad y los perros, yo no sabía que eso estaba, o sea, que eso era posible, ¿no? Escribir de esa manera, contar una historia de esa manera. Yo había sido como formateado con el estilo clásico por la propia currícula del colegio, de cómo narrar una historia, y de repente me encuentro con 7, dijo el jaguar, ¿no? Y toda la manera como se cuenta este relato. Bryce, ¿no? El uso de la oralidad y el estilo indirecto libre, fue una cosa que al comienzo choca, pero de repente sientes que eres parte del texto, ¿no? Y que se desarrolla de una manera orgánica y hermosa, ¿no? O la propia Giovanna Polarolo, cómo decir cosas profundas, cómo entender problemáticas humanas dramáticas
a través de historias cotidianas de las personas. Lemebel en Chile, cómo hablar de la diversidad sexual desde la diversidad sexual, desde una herida abierta, ¿no? Han habido varios escritores que para mí, Katia Daui, ¿no? El cuidado y el detalle de la palabra, no solo el prestar atención a la oración o a la frase, sino a qué te está transmitiendo cada palabra. Ha sido toda una revelación que se ha ido dando a lo largo de mi vida, ¿no? En cuanto a lo que la literatura nos puede ofrecer. Efectivamente. Bueno, estás cordialmente invitado para marzo también, entonces. Cuando Eso, hay salga este testigos, libro. así que nos vemos el próximo marzo de todas maneras. Así es. Ha sido Alberto de Belaunde. Muchísimas gracias. No, por gracias por haber la invitación. venido. Y solo quisiera dar un último mensaje a las personas que están pasando muchas cosas en el país, que son graves, y que lo peor que puede pasar es que simplemente volteemos hacia otro lado y digamos, bueno, así ha sido siempre y así va a ser siempre. Porque quienes están generando esta crisis, quienes están aprovechando esta crisis, no van a parar. Y hay ejemplos en la historia, muchos, en el que solo paran cuando la ciudadanía dice basta. Entonces yo invito a la gente no necesariamente a que postule o que si milite en un partido político, que también está bueno, sino que encuentre las maneras de movilizarse y de expresar este hartazgo y decir finalmente basta. Y puntualizar, ¿no? Toda acción es política, incluso los silencios. Toda acción es política y efectivamente los silencios a veces son estruendosos. Efectivamente. No hagas silencio a esta entrevista. Dale like, comenta, suscríbete y nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal y pesa mucho con el mismo conductor.